grabar en esta. Ya está. Y una parte, bueno, regresando, antes de implementar cualquier tecnología en la administración o en una organización de apoyo a la gestión, de apoyo a la administración, el administrador debe tener claro todos los atributos de la tecnología blanda que configura la organización. La tecnología blanda tiene que ver con todos los elementos de diseño bajo los cuales se estructura, se crea la organización. Uno de estos elementos es el organigrama. El organigrama es la primera imagen visual, gráfica, en donde nosotros podemos visibilizar las interrelaciones. Ayer sus compañeros y yo, en una lluvia de ideas, se logró a un concepto más o menos que es un sistema en donde las partes y los elementos del sistema establecen vínculos. Y hay diferentes tipos de vínculos y hay diferentes tipos de elementos y diferentes tipos de partes. Para hacer un organigrama, pensando que el organigrama es una representación visual, es una descripción gráfica. Otra de las conceptos del organigrama es esta, es una representación gráfica que nos permite visibilizar, observar de manera visual integral esos vínculos. Por eso nos tenía que quedar claro qué es la estructura. En el caso del ejercicio que yo les pedí es que no diseñaran la estructura, sino solamente la describieran. ¿Y cómo la van a describir? Con base en dos documentos fuentes que tienen. Bueno, de hecho son tres. El primer documento fuente es en donde está enunciada la forma en la que está pensada la organización llamada Universidad Autónoma Metropolitana. La forma en la que está pensada, se dicen, hay diferentes tipos de órganos y hay diferentes tipos de atribuciones de esos órganos, pero también nos dicen qué tipo de relación tienen esos órganos. Una de las primeras cosas es conocer esos documentos fuentes. El segundo punto es identificar los elementos estructurales. Los elementos estructurales son estos: el lápiz estratégico, línea media, núcleo operativo, tecnoestructura y staff de apoyo. Ya vimos que quienes están ya una vez que nosotros identificamos cuáles son los órganos o los elementos que tiene la universidad, analizamos qué es lo que dicen que es su función, que son sus facultades, que son sus competencias, y los ubicamos en cada uno de estos. ¿Cómo los vamos a ubicar? Dependiendo de lo que cada uno de estos elementos tiene. Aquí mi presentación de ayer se me perdió, pero les voy a dar bueno, voy a subir la grabación, espero rescatarla para el día de hoy, porque era una sesión que no es mía. Y una vez que nosotros identificamos órganos, espacios organizacionales y órganos que son encargados de esos espacios, entonces sí vamos a ver qué tipo de relaciones tienen estos órganos en los 5 mecanismos, para saber, en función a estas 5 partes, que son los elementos estructurales, a los 5 mecanismos de control que son diferenciados, qué tipos de configuraciones se van a presentar en la universidad. En la universidad ustedes van a observar que coexisten 3 tipos de configuraciones: una configuración piramidal totalmente tradicional y una configuración democrática a nivel red y otra configuración a nivel matricial. Esa complejidad, ese tipo de configuraciones, esa diversidad o heterogeneidad de los tipos de configuraciones que existen en la universidad, es lo que hace difícil, asequible, o sea, difícilmente asequible una imagen integral de la universidad. Y yo les vuelvo a hacer el llamado, aunque ustedes vean aquí de manera
muy tradicional, una pirámide. Las organizaciones no siempre son una pirámide, aunque no siempre, no, esto no quiere decir que en las organizaciones existan relaciones de dominación y de poder propias, no solamente de las organizaciones, sino de la cultura humana. ¿Ok? Entonces, esto era lo que yo quería cerrar el día de hoy, que vimos el día de ayer. Yo les voy a dar otra información para su tarea. Vamos a pasar con las chicas de CRM que nos compartan la pantalla de donde vienen los riesgos para que ya pasemos a la exposición del ERP. Gracias, Lisbeth. Bueno, en la parte de riesgos, bueno, siempre que se empieza a ocupar un nuevo sistema, va a haber una incertidumbre sobre si este va a funcionar o no. Entonces, el CRM, al igual que todos los procesos, presenta riesgos entre los que se encuentran el proceso usado. Esto hace referencia como a la parte del marketing al cliente, que es a lo que va orientado el CRM, y algunos de los riesgos que puede presentar son la tendencia a enfocarse en la tecnología en lugar de mejorar el proceso, dificultad en definir o prever la solución total con el riesgo o demasiado tiempo invertido en la definición de una etapa. Riesgo de automatización solo en el proceso actual y algunas oportunidades podrían perderse. Riesgo de adquirir un número de sistemas tácticos independientes en lugar de un sistema óptimo y reingeniería de procesos que pueden estar fuera de la cultura organizacional y la gente. Esto pues se refiere a eso, ¿no? Justo a que se enfoquen solamente a lo tecnológico y dejen como de un lado la parte humana. Y ya. El que sigue. Otro de los riesgos se refiere como a la tasa de cambio que impacta en la implantación de CRM. Esta va a ser mayor que la de otros sistemas. La velocidad en los cambios constantes en los alcances del proyecto, el sobregasto o la implementación adecuada del sistema, porque este sistema es muy caro, entonces si no lo ocupan como de manera adecuada, pues sería más que estarían generando gastos innecesarios. Y que el proyecto esté fuera de la velocidad de esto se refiere a que los mercados maduros pueden soportar periodos largos de implementación, pero los mercados que se mueven rápido o son volátiles necesitan periodos de proyecto de 6 meses o menos. La siguiente. Otro de los riesgos son las políticas e intereses adquiridos. Las políticas juegan un papel importante en las dinámicas organizacionales alrededor de los sistemas de CRM, más que en las áreas de negocio. Esto es atribuido al alcance de cambio que se necesita y la tasa de cambio y los riesgos que podrían presentarse aquí. Un patrocinador significa que también el proyecto es vulnerable. Y los temas políticos no abordados pueden hacer que el proyecto se quede detenido en alguna etapa del proceso y los conflictos políticos pueden resultar en sistemas tácticos supremos. Otro riesgo es la necesidad de movilidad. Esto es las ventas enfocadas en los sistemas de CRM usualmente envuelven múltiples canales de venta como son el internet, las televentas, socios de negocio y un fuerza de ventas. El requisito para esta movilidad va a proveer de la diferenciación de los sistemas de CRM. Y entonces aquí uno de los riesgos es que haya una falla del sistema o una falla en la integración en comunicación. El soporte en las móviles durante el rol externo. Otro de los riesgos es la confianza en metodologías no probadas. Esto es debido a que los sistemas de CRM no existen metodologías inapropiadas
que son desarrolladas para sistemas ERP. Y los riesgos de este sistema sería que el equipo de proyecto y la administración asumen y que la estructura del reporte de metodología sobre los obstáculos ¿Puedes y repetir esta problemas. última, Ana? Es que, ¿puedes repetir la última, Sí. por favor? ¿Cuál? ¿La de confianza? Sí. Ajá, ¿desde confianza o solamente el punto? La parte de confianza en metodologías no probadas es que debido a que temas de CRM son nuevos, va a existir un riesgo de usar metodologías inapropiadas que van a ser desarrolladas para sistema ERP, y entonces los riesgos que corren dentro de este rubro sería que el equipo del proyecto y la administración asumen que el proyecto debe correr de forma mecánica, y otro, que la estructura del reporte de metodología sobre los obstáculos y problemas podría generar un sentido falso de seguridad. Y luego está la necesidad de rework. Esto se refiere a que los costos adicionales o retrasos inesperados a raíz de un proceso pobremente definido y los sistemas que no funcionan, lo cual conduce a una desilusión del usuario y a una caída del soporte de la administración. Y por último tenemos la que sigue, por favor. Tenemos el financiamiento inadecuado. Esto incluye estimaciones pobres de los costos de reingeniería de procesos, problemas imprevistos, además de costos deliberadamente subestimados solo para conseguir iniciar el proyecto de CRM. Y los riesgos en esta parte son el recorte de las áreas débiles de requerimiento, cambios en la administración de reingeniería de procesos y de la capacitación, los sistemas administrativos inadecuados, no corregir los errores y fallos al desarrollar o actualizar el sistema. Ok. Y bueno, estos son como los riesgos más importantes. ¿Alguna duda o te empiezo yo a hacer preguntas o les preguntamos a tus compañeros si hay alguna duda respecto de todo lo que nos dijiste? ¿Tú tienes alguna duda? Como claro, de necesidad de rework, eso, o sea, traté como de entenderlo, pero sí me quedó un poco, o sea, no me quedó así tan claro. Y eso del ERP, sobre todo porque no hemos visto ese proceso. Ajá. Y entonces sí lo traté de buscar, pero no entiendo, o sea, no entiendo cómo a qué se refiere, o sea, en sí el proceso del ERP, o por qué está relacionado con el CRM. Sí, hay dos cosas, creo que, y tiene mucho que ver con la forma en la que tú lo estabas exponiendo. De hecho, cuando al principio empezaste, yo te iba a detener porque hablaste del CRM como un proceso, y el CRM no es un proceso. El CRM es una solución tecnológica para desarrollar diversos procesos que permiten digamos, mejorar o que están pensados en mejorar las relaciones con los clientes. No es un proceso, ninguna de estas aplicaciones tecnológicas, desde el MRP, MRP2, CRM, ERP y todos los que están por venir, son procesos. Se integran los procesos ahí, pero los procesos junto con la estructura organizacional son parte del diseño de la organización. La estructura nos dice unas cosas y los procesos junto con los procedimientos nos señalan los vínculos, las interacciones, la definición de las tareas, todo el cómo se debe de hacer para lograr generar valor en una secuencia de actividades. No sé si me estoy explicando. Ahorita vamos a pasar con el ERP. Solamente te comento, el CRM
es una parte, una aplicación tecnológica, una solución tecnológica para atender las relaciones de los clientes. De hecho, se llama Customer Resourcing Planning, Relations Planning, es el planificador de las relaciones con los clientes, y lo comentamos la vez pasada, ¿no? El ERP va a integrar parte del MRP, MRP2 y parte del CRM. De hecho, el ERP es muchísimo más global. Y a lo que se refiere esto del ERP es que en muchas ocasiones se vinculan métodos de trabajo pensando para algo global en un aspecto muy local de la organización o muy parcial de la organización, ¿no? Vete a lo de reward, por favor, y luego vemos otra palabra que a mí me llamó mucho la atención de lo que tú tienes en tu diapositiva. De los compañeros, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿O no le pusieron atención a su compañera? ¿Verdad? Ok, mira, hay una cosa, el rework en términos de traducción es retrabajo. Lo que habla de esto es que siempre cuando nosotros tenemos los procesos, como aquí dice, pobremente definidos, que no están con el detalle adecuado, que no son claros, que están e incluso no están actualizados, eso va a generar que se haga un retrabajo. Voy a colocar un ejemplo. El cliente solicita un tipo de producto, pero el producto tiene diferentes cualidades. Si no se define claramente en el proceso el detalle de esas cualidades, puede ser que yo, en lugar de entregarle al cliente el producto XA, le entregue el producto XB. Pero como el proceso también está pobremente definido en el empaque, tanto el XA como el XC tienen el mismo empaque. Es hasta que el cliente abre el producto para que se dé cuenta que él está recibiendo un producto que no fue el que pidió. Me lo tiene que regresar, yo lo tengo que retrabajar, tengo que gastar en, digamos, en planeación de meter, de acceder, de integrar ese producto entregado de manera equivocada al cliente a mi almacén. De mi almacén mandarlo a producción para que lo limpien. Que no solamente lo limpien, que le generen una nueva garantía, que le den una nueva caja o que le limpien la caja. ¿Y eso cuesta o no cuesta? Sí. ¿Sí? Y eso es el retrabajo. En las fábricas se habla de órdenes de reproceso, órdenes de retrabajo, y créanme que es más, digamos, más común de lo que pensamos. Aquí el principal problema es en dónde estuvo el origen de repetir el trabajo de entregar un producto para el cliente, en la mala definición de los datos que yo le pido al cliente para que me llene. Y esos datos, ¿en dónde están definidos? En los instrumentos en los instructivos que están señalados en los procedimientos. No sé si ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, Sí, habla de estos gracias. costos adicionales o retrasos inesperados a raíz de un proceso pobremente definido por la organización. Y nuevamente regresamos a los procesos y procedimientos que deben de tener un lujo de detalle, una identificación clara de los datos que yo debo de recibir del cliente. Repito, porque nosotros estamos utilizando los sistemas como medio de comunicación para obtener información que es relevante para mis acciones. El segundo dice, sistemas que no funcionan, lo cual conduce a una desilusión. Me parece que en parte de toda la exposición tuya de riesgos, hablas de diferentes tipos de riesgos relacionados con los sistemas que no funcionan. Los sistemas no funcionan por varias razones, porque mis procesos están mal definidos, mal diseñados, y como están mal definidos, mal diseñados, el sistema tiene atributos diferenciados y esos atributos están desarticulados metodológicamente. O bien, el sistema es sumamente grande como para poder
utilizarlo en una MIPYME. Les platico un ejemplo. Yo les he comentado que de los dos grandes, es un ejemplo de ERP, pero que significa que viene para esta parte de riesgos, de los sistemas que no funcionan. ¿Alguien de ustedes conoce toda la línea de sistemas ASPEL? No, profesor. No. ¿No? De contabilidad, ¿no? Bueno, que son software de contabilidad y así. ASPEL es una línea que integra módulos diferenciados. Hay uno de contabilidad que se llama COI, hay otro de nómina que se llama NOI, hay otro que es bancos, o sea, que todo es el control de caja, hay otro que se refiere, que los integra, que es el SAE, Sistema de Administración Empresarial. Entonces, el SAE tiene un mecanismo de vinculación con el COI, un mecanismo de vinculación con el NOI, un mecanismo de vinculación con el PROD, que es de producción y de costos, y así tiene los modulitos, ¿no? Es un sistema hecho para necesidades muy básicas de MIPYMES. Ese sistema, en mi opinión, es de los más débiles en términos de mecanismos de seguridad, porque una de las cosas que tienen que generar los sistemas en esta parte de que no funcione, te regresas un poquito más atrás, regrésate donde hablas de metodología. Aquí. Entonces, ese sistema permite, por la forma en la que está, yo los conozco bien, trabajé mucho tiempo con ellos, permite, pues, digamos, tiene cierta flexibilidad de manipulación por los usuarios. Ahora bien, yo trabajaba en Acer, estaba en recursos humanos, trabajé 6 meses y además era, no 6 meses, 6 años, perdón, trabajé 6 años en Acer y además era la vigilante del sistema de calidad. Y una de las cosas que se planteó, como teníamos relaciones Acer con San José, con Taiwán y demás, Taiwán decidió integrar el SAP a nivel global. SAP es, junto con Oracle, son los tops de los ERPs. Se contrata SAP y obligan a México a que dejes, digamos, ASPEL y toda la línea ASPEL por el SAP. Nada más para que tengan una referencia. Mientras cada módulo de ASPEL en aquella ocasión costaba cerca de 7,000 pesos anuales, el SAP costó cerca de $500,000 anuales. Esa es la diferencia de costo. Eso implicó que Acer generara una serie de cambios estructurales y de definición de roles y revisara los procesos, pero no pudo cambiar la cultura de la organización. ¿Y a qué me refiero? La organización, al verse imposibilitada de, digamos, de cucharear, voy a utilizar esa palabra fea, pero es de manipular el sistema, pues tuvo que dejar la inversión. Y esa inversión que la pagó, no se utilizó. ¿Por qué no funcionan muchos los sistemas? No es tanto porque el sistema no sea el adecuado, sino porque la metodología, o sea, no porque el sistema sea malo, sino que el sistema no es el adecuado para las necesidades particulares de la organización, pero también porque la metodología de la implementación no estuvo bien adecuada o porque la metodología del desarrollo del sistema no está en sincronía con los procesos y procedimientos de la forma en la que opera la organización. Una organización con ciertos elementos estructurales de naturaleza informal como la cultura, puede tener ciertas disfunciones con un sistema que le puede funcionar súper bien, por ejemplo, a los alemanes, a los ingleses o a los taiwaneses. ¿Por qué? Porque la cultura de los alemanes, los ingleses y los taiwaneses la incorporan en sus prácticas organizacionales. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor.
Sí. ¿Sí? Ahora, pero regrésate en donde tienes lo de metodología, esa palabra me llama la atención. Dice, la estructura del reporte de metodología sobre los obstáculos, aquí te falta un acento, metodología también, y problemas pueden generar un sentido falso de seguridad. En varias ocasiones tú mencionas la metodología y yo les digo, también mencionaste la palabra política. ¿Les queda claro a qué se refiere con la metodología de funcionamiento de cada uno de estos sistemas? No. Ana. Pues los pasos que siguen, Danos un ejemplo. pues porque, bueno, yo entiendo que es porque estos no pueden ser como no siempre pueden ser los más adecuados. Entonces, muchas veces tú te dejas llevar por metodologías y estas, pues, por lo mismo de que no están probadas, pues pueden fallar. Entonces, pues te detiene y en lugar de impulsarte, hace que te obstáculos. Aquí es bien importante esta palabra porque habla de la metodología en sentido de engrane. ¿Entienden lo que es una bisagra? ¿Qué es una bisagra? ¿La cosita esa de las puertas? Ajá, y la bisagra tiene, tiene la función de ¿qué, Gerardo? De mantener la puerta fija o de mantener la puerta movible. Permite que un juego entre la puerta y el marco de la puerta las une, pero a la vez permite que exista una facilidad de apertura y de cierre, ¿sí o no? Así es. Ok, bueno, las metodologías tienen esa función de bisagra entre el hardware y los diseños, digamos, de políticas y procedimientos de la organización. Nos permite unir todo el hardware de el diseño de software de la aplicación de sistemas, sea un ERP, un MRP, etcétera, e incluso el ERP, con los criterios de políticas, de procedimientos que están diseñados en los procedimientos de la organización. Entonces, yo tengo un software que necesito que alguien entre, o sea, que implemente la parte de facturación. Y mis necesidades organizacionales, si el de software me pregunta a mí, ¿cuándo quiere que a usted le alerte cuando existen algunas fallas en el sistema? Y yo le voy a decir, cuando un cliente me llame más de 4 veces, mándame un aviso de alerta porque entonces algo pasa con ese cliente. ¿Sí me explico? Entonces, el que diseña el software implementa una metodología de trabajo con base en lo que yo le digo. Pero eso que yo le digo no está probado y me va a generar una serie de reportes con base en esa información o con base en esos criterios metodológicos de lo que yo conozco a mis clientes. ¿Sí me explico? Esto, por ejemplo, ¿en dónde puede ser? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita con lo del COVID? ¿A quién le critican mucho sus metodologías de análisis? Al gobierno actual, ¿no? En Al general. gobierno actual. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual diseñó un sistema de información en donde define, con base en ciertos criterios de análisis, define un semáforo de alertas. ¿Sí? Un criterio que se utiliza para ese semáforo de análisis son las camas ocupadas en los hospitales. Otro criterio de análisis son los casos
a destiempo, bueno, los casos comprobados o los exámenes de COVID que tuvieron resultado positivo y los exámenes de COVID que tuvieron resultados negativos. Si yo diseño mal esa metodología de manera abstracta, teórica, y así tal cual se implementa en el sistema, me va a generar información errónea. ¿Sí ya quedó un poco más claro? Sí. ¿Sí? Es muy importante que nosotros veamos cómo toda la parte de diseño conceptual de software que tiene que ver con la parte ingenieril del diseño de sistema, tiene que construir un puente para todo. Ahora sí, vete donde tienes políticas, Ana. Más atrás. Aquí está, políticas e intereses adquiridos. La organización tiene una jerarquía de decisiones, la política, los procesos, los procedimientos. ¿Ustedes saben la distinción en cada una de esas, digamos, dimensiones discursivas que pasan o que suceden en la organización? ¿Qué es una política para ustedes a nivel de la organización? Si yo les digo que en el caso, voy a utilizar el ejemplo que yo viví, en Acer definimos la política de calidad. Y la política de calidad era la satisfacción del cliente produciendo, entregando productos de alta calidad y a tiempo y no sé qué otras cosas más. La política es como, tenemos primero la misión de la empresa, que es la sustancia. Luego la visión de la empresa, que es a dónde queremos llegar. Y después viene la política. Las políticas son directrices de largo alcance que van a enmarcar los procesos para lograr esa dirección que yo defino. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que identificar claramente que las políticas estén correlacionadas con la misión de la empresa y que las políticas me permitan integrar de manera vertical, funcional, especializada, pero también transversal, los procesos que van a intervenir en determinada aplicación de la organización. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene que saber todo lo que yo hago. Al cliente le debemos de dar un producto final. ¿Sí me explico? Pero si mis políticas no son claras, si mis procesos no son claros, si el marco de las atribuciones tampoco lo son, pues ¿cómo le vamos a ayudar al de sistemas al desarrollar un buen CRM o a definir los criterios metodológicos para colocar los atributos en el sistema que yo necesito? ¿Ya quedó más claro esto? ¿Chicos? Sí, profesora. Maestra. ¿Ok? Entonces, me vas a mandar tu presentación y les vamos a hacer exámenes por todo esto, ¿eh? A ver, había otra, espérame, antes de esta, déjame ver. A ver, CRM, proceso, desarrollo, política, proceso, procedimiento. Es muy importante, en una de tus diapositivas hablas de reingeniería de procesos. Insisto, antes de vestir a una organización de tecnología, hay que tener claro toda la tecnología blanda de la organización que implica todo el diseño de funcionamiento que construye el gestor, que construye el administrador. ¿Cuántas áreas? ¿Cómo están configuradas esas áreas? ¿Qué tipo de nivel va a tener el titular de determinada área? Pero sobre todo, ¿cómo van a interactuar esas áreas de manera transversal en los procesos, en los procedimientos, en las tareas, en los mecanismos de control y en los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, ¿Ana? profesor. Sí, profesora. Ok, bueno, ¿me mandan la presentación completa? Sí. Ok. Ahora, el equipo que va a exponer ERP. Los ERPs, que son
sistemas de recursos empresariales o sistemas globales en donde integran varias aplicaciones, se junta el MRP ahí, se junta el CRM ahí y otro tipo de sistemas como los contables con la base transaccional, todos los sistemas transaccionales. Estos sistemas empezaron a surgir en los 90 y les repito, los dos grandes desarrolladores de ERP es el SAP. De hecho, ser un gestor de SAP es una de las... si a ustedes les gustaría entrar en este mundo, ser certificador SAP tiene un valor agregado para que ustedes puedan integrarse en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque SAP tiene una llave para vender sus sistemas. Él vende sus sistemas y le exige a todos los clientes que sean operados por certificadores SAP. Y eso significa aumentar el costo de inversión en las personas o en las compañías que integran SAP. SAP se estaba pensado, es de origen alemán, aunque también sus dueños eran de origen estadounidense, y una de las historias es de que pues surgió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, apoyando algunas cosas del gobierno nazi, ¿no? El otro gran gigante de los sistemas ERP a nivel macro, gran empresa es Oracle. Estos sistemas han tenido un desarrollo. El SAP, esta vinculación que tenía con la certificación de sus gestores SAP, la ha cambiado y ha generado soluciones para MIPYMES que han sido muy buenas. Hace tiempo yo llevé una persona para que les diera unas pláticas sobre SAP y nos ofreció de alguna forma que si algunos de los alumnos se interesaban en obtener una pequeña práctica, taller para saber y conocer la operación del SAP, pudieran estar abiertos. Esto se los dejo por si a alguien le interesa, lo podemos buscar y ver la posibilidad de que les den un curso de SAP para MIPYME. Hay otros ERPs como los que yo les comentaba de la marca Aspel y muchos más. ¿Cuál ha sido el gran problema de los ERPs? Es transitar por el desarrollo del hardware, y aquí empezamos con otra variable. No solamente es la parte del software en términos de diseño, sino la parte del hardware y la parte de las configuraciones de las organizaciones. ¿Y a qué voy? El hardware ha avanzado toda la revolución digital, y lo que hablamos ahora del espacio en la nube ha generado un cambio en el desarrollo de los sistemas ERP. Esperemos que los compañeros que van a exponer tengan a la mano esa información de lo que ha significado el tránsito a la digitalización y a la inmaterialización de los sistemas ERP basados en la nube y no basados en una gran máquina, y cómo se van configurando nuevos mercados en materia de datos y de archivos y de almacenes de información o warehouse para efectos de los sistemas ERP. Entonces, quiero que los compañeros que son del equipo pongan su cámara, se presenten e inicien su presentación. Hola, doctora. Hola, Itzel. Tu cámara. Yo soy parte del equipo, solo que no puedo prender mi cámara porque estoy conectada de datos. Hace unos días me hice una prueba de COVID por parte del trabajo y pues vine a recoger mis resultados. ¿Pero por qué no puedes prender la cámara, perdón? Porque estoy conectada de datos y jala más datos, gasta más datos. Ok. Armando, Arcelia, ¿quién más? Tengo a Itzel, Victoria, Armando, Arcelia. Sí, yo también. Dani Cano también. ¿Daniela Cano? Ok. Ajá. Ok, pues los escuchamos, chicos. ¿Quién empieza?
Yo. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre los ERPs y Ujú. pues los integrantes soy yo, Itzel, Daniela, Victoria, Arce y Francisco, me parece. Armando, perdón. Ujú. ¿Le puedes cambiar por PIS? Bueno, los ERP son Enterprise Resource Planning, que la traducción sería una planificación de recursos empresariales. Este es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones a una empresa, especialmente los que tienen que ver con producción, logística, inventario, envíos y contabilidad. Los sistemas de gestión de información son automatizados, ya que en muchas prácticas de negocios asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa son esencialmente una arquitectura, por así decirlo, de software para empresas que facilitan e integran información. O sea, me refiero con esto a que es un único programa con acceso a base de datos centralizada. Ujú. ¿Le puedes cambiar, porfis? Los ERP nos sirven para diversas funciones, como son optimización de procesos empresariales, acceso a la información, posibilidad para compartir información y la eliminación de datos y operaciones innecesarias que las reintegran. Las características destacables de los sistemas ERP podríamos decir que son la base de datos. Los componentes interactúan de los ERP entre sí, consolidando las operaciones. Y otra que podemos decir es que las empresas que lo implanten suelen tener que modificar algunos de sus procesos para alinearlos con los sistemas de ERP. Oh. Bueno, las funciones principales del ERP son muchas, o sea, existen muchísimas funciones que le podemos dar, ya que estos varían en escala y las funciones que ofrecen. Pero, pues bueno, independientemente del tamaño, podemos encontrar algunas características como lo son administración en cadena de suministro, análisis de Ay, información. permíteme, porque alguien está hablando. Que cierren sus micrófonos, por favor, chicos. Se escuchó como que si se metían, ¿no? Síguele, Itzel. Ok. Decía que, bueno, la mayoría de los programas van de acuerdo al programa que se requiera. Y pues puede ser para administración de la cadena de suministro, análisis de información, automatización, contabilidad, generación de informes, gestión de compras y ventas, gestión de proyectos, gestión de stock o inventario, operaciones en tiempo real, pagos online, personalización. Con esto me refiero a que pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades que requieran las empresas. Y pues también podría ser para recursos humanos. No sé si tengan alguna duda sobre algún proceso o si quedó claro ese aspecto de la función. Creo que no. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia de los ERP. Un segundo, Victoria. Ajá. Solamente vamos a, les pido a los compañeros que le den pantallazo. ¿Te puedes colocar en la diapositiva anterior? Que le den pantallazo a este gráfico que tiene a la diapositiva 4, por favor, Victoria. Listo. Ok. Si la pudieran hacer más grande estaría genial. Aquí hay forma de ponerla abajo, en la parte inferior y ándale, ahí mero, para que la pongan más grande y que le den. Entonces, necesito que todos le den pantallazo y que traten de decirnos a qué se refiere cada uno de estos aspectos: análisis de información, automatización, contabilidad y demás. O sea, ¿qué es lo que evoca en cada uno de ustedes? Creo yo que estos aspectos hay que distinguirlos, diferenciarlos y sobre todo integrarlos de manera jerárquica diferenciada. ¿Sale? Ahora sí, continúa, Victoria, por favor. Sí. Listo. Les voy a hablar sobre la historia de los ERP.
Bueno, en Estados Unidos empezaron a utilizar programas especializados para gestionar complicadas tareas de producción y logística en el esfuerzo bélico. Entre los 60 y los 70 fue una nueva forma, era una nueva era del manejo de la información y nació con la aparición de las primeras computadoras comerciales para uso industrial y empresarial. En esta etapa resultó evidente que vender programas podría ser muy rentable y aparecieron las primeras compañías desarrolladoras de software. Y surgieron las primeras implicaciones básicas con fines empresariales, las BOM, Bill of Materials, y los softwares IMC, que son los Inventory Management Control, que es el control de gestión de inventarios. Se adaptaban al mundo civil y a las herramientas de planificación desarrolladas por militares de la década anterior. En los años 70 se introdujeron en sectores productivos los sistemas MRP, que son los Material Requirement Planning, que es la planificación de necesidades de material, y la planificación desarrolladas por... No, perdón. Y los software controlaban los procesos de producción. Debido a esto, los MRP son considerados predecesores, son los predecesores más cercanos de los ERP. Dos cosas, son predecesores, pero no el MRP original, el MRP2, que es el que integra toda la parte de mercadotecnia y de finanzas. Ok, bueno, sí, bueno, es lo que sigue aquí. En los años 80 salió a la luz el MRP2, que mantenía un control de todos los procesos productivos del negocio y también de algunos aspectos financieros, como el costo de adquisición de las materias primas, el costo de la mano de obra y los costos logísticos. En los años 90 aparecen los ERP, los sistemas de gestión empresarial, que aglutinan todas las actividades de todos los departamentos que componen el negocio para ofrecer un control integral del mismo. Se atribuyen a la consultora Gartner haber acuñado el término Enterprise Resource Planning. En los años 2000, el concepto de computación en la nube empezó en este año con los proveedores de servicio de Internet a gran escala. Estos construyeron su propia infraestructura para brindar servicios por medio de la web, como Google Cloud Service, Amazon Web Service y Microsoft Azure, entre otros. Los ERP en la nube o modo SaaS, Software as a Service, aparecen en este periodo creando un nuevo modelo de este producto. Y hoy en día las soluciones de software y SaaS compiten por un segmento en el mercado. Yo les voy a hablar un poco más acerca de la historia del ERP como los conocemos hoy. Lo titulé un poco pasado, presente y futuro. Debo decir que mi compañera habló un poco más acerca de la historia, de cómo es que se han desarrollado las soluciones tecnológicas tanto del ERP, MRP y bueno, eso es principalmente. Cabe destacar que en la década de los 90 nace el ERP. Hay que mencionar que para definir los nuevos programas de planificación empresarial que llegaban al mercado y cuyo alcance superaba ampliamente los ámbitos tradicionales de la fabricación y las finanzas, porque no tiene sentido seguir llamándolos MRP, que bueno, se supone que es como la evolución del MRP, ya lo había mencionado la profesora. Hay que destacar que más que un sistema de planificación, un ERP consistía en un sistema de información con la capacidad de respaldar las decisiones tomadas en cualquier área de la compañía. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Mencionó mi compañera que en los años 2000 se popularizan los ERP. Yo como el concepto de la computación en la nube online. Esto quiere decir que un ERP online es un sistema de gestión alojado dentro de una infraestructura nube
sus características fundamentales está definida por la localización del software y los datos. Se accede a programas a través del Internet, no así como con los sistemas, bueno, con el software que lo tienes, digamos, de alguna manera se puede decir que son físicos, y estos construyeron su propia infraestructura para brindar servicios por medio de la web, como pueden ser Google Cloud Service, Amazon y Microsoft, entre otros. La siguiente, por favor. Para 2005 nacen los primeros ERP de código abierto. Uno de los ejemplos que les traigo es el Odoo, conocido como OpenERP, y es actualmente uno de los proveedores de ERP más avanzados del mercado, habiendo desarrollado e integrado en su software funcionalidades de CRM y de ERP que permiten aprovechar el máximo de todas las oportunidades del negocio online. Cabe destacar que, bueno, uno de los riesgos que podría haber en este caso es que si no se implementan de la forma adecuada, podría generar mayores costos en, bueno, lo que se pretende es que generen menos costos, pero si no se implementan de una forma adecuada, se podría aumentarlos. El segundo es la tendencia del mercado, ya es cloud. Es decir, hay una tendencia que se ha orientado hacia las soluciones de software en la nube y se ha alejado de los modelos tradicionales de instalación en los servidores del cliente. Ya los puedes consultar, digamos, como en cualquier lado. Uno de los actores a destacar es el mercado del Workday, que ofrece soluciones en la nube que refiere un poco más a finanzas y recursos humanos. Esta es una solución de capital humano. Uno de sus aspectos característicos de su modelo, una herramienta SaaS. El SaaS es un software como servicio y funciona en la nube. El Workday también consiste realmente en la gestión del capital humano y aspectos financieros. La siguiente, por favor. Aquí le titulé Futuros de los sistemas del ERP. Probablemente no sé si estén como igual que yo, pero creo que podría decirse que con los puntos que yo puse aquí, bueno, con los conceptos que identifiqué, podría ser que ya estábamos en el futuro, ¿no? Uno de ellos es el análisis predictivo. Este consiste en extraer un modelo analítico de los datos históricos que predice el comportamiento futuro o estima los resultados desconocidos. La realidad aumentada. En el mundo virtual se entrelaza con el mundo real de manera contextualizada y siempre con el objetivo de comprender mejor lo que nos rodea. Es decir, la realidad aumentada, uno de los ejemplos que podría ponerles es que si tenemos un almacén con, un gran almacén y la capacidad que contamos, no sé, está en función de cajas, con la realidad aumentada podríamos tener una oportunidad de identificar cuántas cajas podrían entrar y entre otros materiales. El ejemplo podrían ser las cajas y cuántas cajas podrían entrar. Con relación a la robótica, para este caso podríamos utilizar el ejemplo de la automatización de los procesos de fabricación o los chatbots. Estos son bots que te permiten interactuar a través del software. En este caso habría, bueno, en uno de los webinars, una panelista había hablado de cómo es de la automatización y de los chatbots. En este caso ya es una realidad y pues, repito, podríamos estar en el futuro. El Machine Learning es el aprendizaje automático, podría referirse a los chatbots que aprenden de acuerdo a los requerimientos o preguntas de los clientes. Y el e-commerce consiste en la distribución, ventas de marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Bueno, el objetivo Perdón, primordial es que tenía silenciado yo. Vamos a hacer lo mismo con esto, con el diagrama anterior, lo mismo que pedimos en el caso de Itzel. ¿Te pasas al diagrama anterior?
El anterior, por favor. Listo. Aquí necesito que también ustedes, en lo individual, le den pantallazo a esta diapositiva y escriban a qué se refiere. Me parece que Armando todavía le quedó un poquito más, digamos, le faltó un poco más de explicar a lo que se refiere el análisis predictivo. Lo de la robótica, hablamos de dos tipos de robots, los robots mecánicos y los robots físicos y los robots no físicos. Los robots físicos ustedes los pueden ver si ven algún video de cómo funcionan los grandes almacenes de Alibaba, que es el otro gran compañía de servicio como Amazon. Ven cómo todo está automatizado con robots en los almacenes, etcétera. Lo mismo pasa con FEMSA. Hay una fábrica de FEMSA. Hace poco yo llevé a un grupo y entramos a la fábrica y vemos todo estaba automatizado, tal de que una planta de 700 personas, al integrar la automatización en el proceso de elaboración de los refrescos y de embotellamiento de varios refrescos, la planta se redujo a 150 personas. Pero es impresionante ver la forma en la que está automatizado el proceso. Aquí me gustaría que pensáramos en cómo esto se integra de manera global al ERP. Hay una parte también, y esto piénsenlo, referente a algo que comentó, no me recuerdo si fue Itzel o fue Armando. Son sistemas de información y no son sistemas informáticos. Es bien importante que tengan clara esa distinción. Y como son sistemas de información, su labor es establecer redes de comunicación. ¿Qué va a comunicar? ¿De dónde a dónde se comunique? ¿Para qué se comunica? ¿Cómo está codificada la base de la información que son los datos? Ese es otro rollo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo, denle pantallazo a esta y van, de la manera individual, nos van diciendo qué entendieron de lo que explicaron los compañeros. Ahora sí, Daniela, por favor. ¿A quién le tocaba? A mí. Pues, Es que Victoria, no perdón, te regresas nada más, es que se me olvidó algo que ya tenía aquí anotado. Nada más, la parte de Machine Learning. El e-commerce, esta tiene que ver con la dimensión exterior porque el e-commerce se tiene que regular en un entorno. Toda la parte digital se convierte en un espacio de mercado y nosotros ahorita estamos advirtiendo que hay un problema con la regulación de qué plataformas como Uber o etcétera. Pero también hay una regulación el día de antier, y esta va a ser una tarea para todos. El día de antier salió en Estados Unidos investigar sobre la resolución de prácticas monopólicas globales de los gigantes de tecnología. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? A Google, a Microsoft, a Facebook, me falta uno, y Apple. Después de mucho debate, ayer salió la resolución antier salió la resolución por parte del Congreso norteamericano, en donde estos grandes gigantes han desarrollado prácticas monopólicas, no solamente a nivel local de Estados Unidos, sino a nivel global. Y en el caso particular de Microsoft tiene mucho que ver con lo que comentaba Armando. Él utilizó un concepto que dice código abierto. El código abierto, la comunidad de código abierto, que por ejemplo una muy fuerte es Linux, todos los desarrolladores de software libre como Linux se han enfrentado y confrontado con
Microsoft, porque Microsoft, hacer un lenguaje de las computadoras, se está apropiando de la codificación del lenguaje por medio del cual nosotros desarrollamos soluciones tecnológicas. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos estaba comentando su compañera Ana acerca de los riesgos, ¿sí? Les voy a platicar un ejemplo de esos riesgos por los que está pasando la UAM, ¿ok? Entonces, van a investigar esto, pero tiene que ver con toda esta parte de la configuración macroestructural del diseño de las plataformas, en donde se desarrollan todas las soluciones con base tecnológica de apoyo a la gestión. Ahora sí, sigan, por favor. Ok. Bueno, el objetivo primordial de un software ERP es cambiar la forma de poder responder a los clientes en poco tiempo, poder informar dónde está un pedido o de qué ha sucedido con la mercancía que se esperaba, ya que es una virtud imprescindible para ambas partes del proceso de venta. Por eso es importante que las empresas incluyan un sistema ERP. Ya que a mayor rapidez de trabajo, mejor opinión sobre la empresa y mayor volumen de pedidos, la inversión se recupera en unos meses, el ahorro de tiempo es directamente proporcional a una mejora en la eficacia de cada trabajador y su uso es muy sencillo y fácil de entender. Los principales beneficios es la optimización de los procesos de gestión, mejora el proceso de toma de decisiones, tiene seguridad de datos, tiene modularidad y escalabilidad. Esto se refiere a que nunca frena el crecimiento de la empresa. La adaptación a las necesidades reales, tiene mayor control y trazabilidad. Esto se refiere a al control en la documentación. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de las ventajas del sistema ERP. La primera de ellas es que tiene una integración en una sola plataforma o aplicación. Es decir, que una empresa puede tener todos sus procesos o todos sus archivos en un mismo sistema, de forma que pueda acceder a ellos en un solo clic o en un solo lugar. Eso se refiere a que las empresas pueden tener, por ejemplo, la contabilidad, las ventas o cualquier sistema en un solo software. Y esto ayuda de cierta manera, a tener un mejor control de todos los procesos y departamentos de la empresa. La siguiente es la automatización de los procesos. Automática, por ejemplo, para la compra de productos. Yo no escuché, ¿ustedes escucharon? No, se cortó. No. Se cortó. ¿Puedes volver a repetir, Arcelia? Sí, en la parte de automatización. Creo que es en una parte... Sí, era en esa. Ok, sí, en la automatización de procesos, porque sí alcanzamos a escuchar bien lo de la parte de integrarlo todo en un solo sistema. Okay. Sí, en la parte de automatización de procesos se refiere a que el sistema ERP puede gestionar muchos procesos de forma automática. Por ejemplo, una empresa puede hacer la compra de diversos productos y se puede gestionar el envío de algunos pedidos. En la tercera se refiere a la información de la empresa en tiempo real, es decir, que la toma de decisiones se va a regir siempre por la información que se tenga en cada momento. Un sistema ERP puede mostrar la información en tiempo real de la empresa de forma que se pueda considerar las posibilidades de acción y cuál de las diferentes opciones es la más acertada. La siguiente se refiere a la plataforma que se ajusta a la empresa, es decir, el sistema ERP es flexible y se amolda a cualquier funcionamiento y desarrollo. Oye, ¿les puedo hacer una pregunta? Esto
tiene que ver con algo que ya había notado de lo que dijo Itzel al inicio, porque Itzel, y lo digo porque lo anoté al momento de que ella lo señaló. Dice, el sistema, la empresa se tiene que adaptar al sistema, y a mí incluso yo dije, no puede ser, la empresa nunca se adapta al sistema, sino que el sistema debe de adaptarse a las necesidades de la empresa. No obstante ello, la empresa tiene que partir de la idea de que no está en la situación de la realidad óptima. La empresa también tiene que hacer una modificación interna para poder desarrollar todas las articulaciones que van a vincular a las personas en los procesos y que va a identificar qué datos se recogen, qué datos se almacenan y qué datos se procesan, es decir, qué datos se procesan para construir información para los siguientes procesos. Entonces, lo más importante es que ante estas dos axiomas, el sistema se adapta a la empresa o la empresa se adapta al sistema, hay que pensar que debe haber un acercamiento. El sistema está desarrollado de manera general, mientras que la empresa va a exigir que el sistema se personalice a las necesidades de la empresa. Pero la empresa tiene que reconocer en todos los casos, que exige una reconfiguración de las formas de hacer las cosas, porque aunque funcionen bien sin el sistema, al integrarse en el sistema cambian las modalidades de interacción, cambian las modalidades de comunicación, y esos cambios tienen que estar integrados en el sistema. Entonces, no es ni una ni la otra, es un acercamiento, y por eso todas las empresas tienen que hacer una revisión, algo que se llama reingeniería de procesos, pero también va más allá, redefinición de políticas que son las directrices que van a encauzar esos procesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesora. Bueno, la siguiente ventaja es una reducción en los costos, ya que no solo muchos tiempos de trabajo se optimizan, sino que desaparecen bastantes tareas que suelen realizar. Además, es una ayuda muy eficiente para el ahorro, ya que puede tener una visión más o menos global del funcionamiento general de la empresa. Y el último de las ventajas es una mejor calidad del análisis, precisamente por su carácter que es integrador. Se puede ver la información completa de cada detalle y cada elemento de una empresa. Por lo tanto, puede tener una visión más exacta y completa de todo el proceso. ¿Le puedes pasar, por favor, Dani? También tenemos ventajas y desventajas. En cuanto a las desventajas, tenemos principalmente tres, que la primera de ellas es un costo inicial. El que tengamos una tecnología de esta magnitud en una empresa implica también una inversión inicial, un costo inicial, que las empresas grandes, bueno, lo pueden absorber, pero las pymes no siempre pueden acceder a ese tipo de tecnología. La segunda desventaja es una preparación de los trabajadores, es decir, tener este tipo de tecnología no siempre es tan eficiente si no se tiene a la mano de obra que pueda explotar de manera eficiente este tipo de tecnología, ya que no todos están capacitados y no todos conocen el procedimiento. El tercero de ellos también tiene que ver con el segundo, que es el tiempo de adaptación. No siempre es tan fácil adaptarse a este tipo de tecnología, ya que, bueno, el abarcar diferentes procesos y diferente información no siempre suele ser tan fácil para el personal. ¿Le puedes pasar, Dani, por favor? Bueno, también encontramos que el valor empresarial del ERP y el rendimiento que ofrece. En este caso son 4 puntos importantes los que les da un valor empresarial, lo que le da un valor empresarial. El primero de ellos es una reducción considerable en el tiempo de ejecución de los procesos, una mayor transparencia y fiabilidad de la información, que el sistema de información puede ser utilizada como una herramienta esencial
para la obtención de una ventaja competitiva y que la automatización es común que se reduzcan las necesidades de tener personal. Hoy en estos tiempos yo he visto que, bueno, de manera personal, tengo un familiar en casa que trabajan con el sistema SAP. Ellos trabajan en la empresa Liverpool y manejan una gran cantidad de información que en este tiempo de pandemia esa tecnología les ha servido demasiado, pues ya no necesitan ir a las instalaciones o a las oficinas, sino desde casa pueden ocupar este sistema y se pueden combinar la información desde ventas, los bancos, toda esa información se puede manipular desde un solo ordenador. Entonces, bueno, estos son el principal valor que esta tecnología le ofrece a una empresa. Arcelia, ¿qué empresa dijiste que trabaja con SAP? ¿Dijiste? Sí, Liverpool. Liverpool, ok, bueno, yo les voy a platicar una anécdota justamente de Liverpool respecto del manejo de los inventarios. Entonces, pero sí, Liverpool trabaja con SAP. No se escucha nada. Bueno, la comunicación entre áreas ayuda al trabajo dentro de la empresa porque agiliza las tareas de los empleados y consigue una integración de todos ellos. Este se encarga de espacios virtuales y conlleva a compartir una base de datos entre ellos. Los beneficios que nos ofrece en el trabajo en equipo sería la capacidad de unificación entre todas las áreas de la empresa y sus gestiones. Esto quiere decir que involucra a empleados y a empleados y jefes que pueden acceder a la misma información en el tiempo real. La automatización de tareas es que disminuye el tiempo de realización de las tareas y puede reducir el error humano que existe entre las áreas o en la aplicación del trabajo. Los escalables y reflexibles son dos características principales que ofrece el trabajo en equipo, y este software es capaz de adaptarse a las necesidades de cada equipo y al momento concreto del desarrollo de un proyecto nos da la oportunidad de mejorar el trabajo colaborativo dentro de la empresa. Movilidad o mayor movilidad es un espacio virtual, no depende del lugar donde se encuentra. El trabajador tendrá comunicación en cualquier punto sin ninguna limitación de tiempo. Esto quiere decir que la información llega en tiempo real y la puede revisar en cualquier momento que lo desee. Interfaz muy intuitivo y fácil de usar. Esto quiere decir que los empleados se sientan muy cómodos usándolo y que no tengan ningún reparto a la hora de recurrir a ellos. Más bien es para mejorar su trabajo de equipo en un tiempo limitado, más bien delimitado, porque pues pueden en cualquier momento hacerlo. ¿Le puedes pasar, por favor? Perdón, ¿te regresas tantito a la anterior? A ver, dos cosas aquí, solamente sobre la movilidad y la interfaz. La movilidad tiene que ver con la inmediatez. Y esta inmediatez, que a lo que llamó Dani, que tener la información en tiempo real, también genera, y aquí yo les pido que ustedes piensen en estos dos conceptos, mayor movilidad y en términos de la inmediatez y lo que genera en términos de tensión cuando
estamos acostumbrados a una respuesta inmediata y pasan 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos y no nos contestan. Y esto mismo se va traduciendo en los procesos. Yo les platico, ahorita la UAM y todas las organizaciones que trasladaron sus trabajos, no necesariamente a través de un ERP, sino a través de esta mayor movilidad por el acceso a la tecnología que genera inmediatez, tenemos una intensificación de trabajo que requiere una respuesta cuasi inmediata. Y eso genera, digamos, emociones de ansiedad y de estrés en los usuarios. Pensemos en esa posibilidad de riesgo ante la movilidad y la inmediatez que se genera con esta cualidad del ERP. La segunda tiene que ver con la interfaz muy intuitiva y fácil de usar, solamente abonando a lo que señala Daniela. De lo que se trata es que todas las pantallas a las que tiene acceso el usuario sean claras. Se trata de diseñar una pantalla, ¿ustedes saben qué es una interfaz primero? ¿Qué es una interfaz? Rápido en Wikipedia, a ver quién le da más rápido, ¿verdad? A ver, ¿qué es una interfaz? Era un proceso de carga, ¿no? No, aquí hablamos de la interfaz, es la pantalla, es la imagen de la pantalla. Cuando estamos hablando de la interfaz muy intuitiva y fácil de usar, estamos hablando exclusivamente de la imagen gráfica que se despliega en la pantalla. Y de lo que se trata es de que esa imagen gráfica esté pensada en el usuario, es decir, en aquella persona con la que vamos a establecer una relación de comunicación por medio de la información que se presenta en esa pantalla. De lo que se trata es que todas las pantallas sean fáciles de usar, que tengan el lenguaje del usuario, que tengan y que generen empatía con el usuario. ¿Sí? Porque de esa forma, y de hecho el concepto es que se focalice en el usuario, que tenga la información, el lenguaje, la codificación, digamos, de ciertos. Yo, por ejemplo, les digo, en Chile, a ver, ustedes, si yo les digo la palabra cancelar, Daniela, cancela su factura, ¿qué entiendes tú por cancela su factura, Daniela? Pues que ya no realiza el procedimiento. Exacto, pero si estás en Chile, el decir cancele su factura significa pague la factura. Bueno, ese tipo de aspectos muy particulares de naturaleza global, la naturaleza local, tienen que estar pensadas cuando nosotros desarrollamos interfaces de naturaleza global, porque el cancela en Chile tiene un significado diferente al cancela de acá de México. En una operación que es la misma, la venta de una mercancía. Lo más importante es pensar qué usuarios están y que lo que yo despliegue en esa pantalla que se llama interfaz, porque el interfaz es este vínculo entre el usuario y el elemento de sistema. Entonces, pensar que la información relacionada, articulada, diseñada en esa página que le voy a mostrar al usuario, genere, digamos, empatía con el usuario, que el usuario no se sienta. Nosotros vimos la página de la UAM, está como muy atiborrada, ¿no? O sea, está llena de muchas cosas. ¿Por qué los alumnos de la UAM no recurren a las páginas institucionales de la UAM? Porque no las sienten fáciles, porque no son empáticas con el usuario. ¿Sí? A eso se refiere, Daniela. Pensar en el usuario al que va dirigida la información que pretende ser comunicada, que pretende establecer un mecanismo de comunicación
por medio de la página, por medio de la interfaz. ¿Sale? Entonces se queda nada más con esta tarea de mayor movilidad y esta idea de la inmediatez, la ansiedad y la angustia que genera por toda esta inmediatez. Síguele, Daniela, perdón. Bueno, este sistema nos ayuda a eliminar datos o procesos innecesarios. Esto más que nada son los complejos que tienen entre las áreas, pues elimina esos complejos y consolida la información. La interacción que sucede en estas áreas elimina costos innecesarios, ya que puede aumentar la productividad a la hora de la comunicación. La operación es más eficiente porque elimina trabajos y capturas innecesarias para el área administrativa, ya que este se encarga de todos estos procesos para tener la comunicación entre las áreas. Ya no sería de esta manera, sino sería interlazar, a todas las áreas. Ya no solamente sería pasar de una por una, sino que ya todas tendrían como la misma información y podrían obtener mayor productividad. ¿Le puedes pasar? Para concluir, pues bueno, la tecnología ha ocupado un lugar significativo en las organizaciones. Ello ha permitido que los procesos sean más eficientes, pues contar con tecnología que permita adaptarse a los cambios constantes que se desarrollan en la propia organización permitirá enfrentar de mejor forma los aspectos que exige el propio mundo del Internet. Nuestras conclusiones están un poco más orientadas en cómo es que los sistemas nos permiten tener una plataforma real de cada uno de los procesos de cualquier tipo de organización con el fin de analizarla, interpretarla para tomar las mejores decisiones en cualquiera del lugar donde nos podamos encontrar. Destacamos también que el verdadero reto para las organizaciones no es implementar un sistema que atienda ciertas necesidades, aunque sabemos que es necesario, sino contar con cierto dinamismo en el que permite tener una cultura organizacional, la cual establezca y permita cierta preparación para el cambio. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Gracias. Su micrófono, profesora. Gracias, gracias. Las preguntas para los compañeros. Porque ahorita vamos a elegir, ustedes vayan viendo de todos los chicos que están presentes, tenemos 3 preguntas. La pregunta sobre la función principal que iban a describirnos y ver qué entendieron de lo que explicaron. La otra del otro diagrama, sobre donde viene lo de la robótica, lo de la nube, era el otro diagrama donde viene lo de la robótica, lo de machine learning. Ustedes están muy relacionados con el machine learning y eso también lo tienen que integrar ahí. Y lo de la movilidad, esas son las 3 preguntas que se quedaron para el grupo y lo van a tener que vamos a elegir a uno de sus compañeros para que lo exponga. El equipo elige, Armando, Daniela, Victoria, Itzel y Arcelia, elige a los compañeros para eso, ¿sí? Así que vayan pensando. Mientras, yo quiero preguntarle, antes de que yo les pregunte a todos, no solamente a los compañeros del equipo que expuso, quiero saber si alguien más tiene preguntas. Guillermo, Gerardo, Marlene, Esmeralda, ¿tienen preguntas? Todo quedó súper claro, dijeron muchos conceptos que habría que, pues, ponerles un signo de interrogación a ver si los comprendimos de manera completa, de manera integral. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo quedó súper claro?
Todo quedó súper claro. Si yo les pregunto en términos de el almacén de datos o el warehouses, ¿cómo operan los almacenes de datos en un ERP? Y hablaron algo de que en el año 2000 hubo una, digamos, cambio en los ERPs pasando a la operación en la nube. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa operar un ERP en la nube y qué riesgos significan o aparecen para las empresas en esa modalidad? ¿Puedo? Sí. Bueno, respecto a la migración de los racks y las cámaras frías en las empresas a la nube, yo creo que existe el riesgo en la fuga de la información por los hackers. Es un poco más difícil controlar una nube, porque para controlar una propia nube tendrías que desarrollar tu propio servidor y adaptar o habilitar ese servidor con un gran almacenamiento para que si eres una empresa u organización grande, puedas almacenar pues muchísima información. Vaya. Exacto. Ese es el mayor riesgo como tal, que si El mayor riesgo, vean nada más, es perder el activo más valioso que se genera, que es la información. La información se convierte en un activo sumamente valioso que va a estar, que necesita unos atributos de seguridad, y lo que yo vi en su presentación es que está ausente el tema de la seguridad. Es muy importante que lo integren, porque el tema de la seguridad, cuando nosotros establecemos una integrabilidad de todos los procesos en materia de, bajo el esquema de datos e información, requerimos tener mecanismos de seguridad bien cuidados. No solamente sobre dónde se genera, cómo se procesan, sino sobre los mecanismos en donde van a transitar esos datos, donde va a transitar esa información, y finalmente esos mecanismos donde se va a ir almacenando esa información. Hay empresas especializadas en vender mecanismos de seguridad y hay empresas especializadas en vender espacios, digamos, en la nube para almacenar datos bajo ciertos criterios de seguridad. ¿Sí? Entonces, creo que ahí les falta algo más. Hay otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de software y que habló Armando Luna sobre el Open, código abierto. Supongamos que ustedes saben que la UAM tiene su propio sistema, digamos, ERP de gestión escolar. Y también por la UAM, por ser una empresa, o más bien una organización de la administración pública, está obligada a implementar un sistema de contabilidad gubernamental con ciertos atributos sistémicos. Pero les voy a platicar esta anécdota, que no es una anécdota, es un hecho real del cual estamos pasando. Ese sistema de gestión escolar que ustedes conocen fue desarrollado en los años 90, a principios de los años 2000, con un código que tiene origen en Noruega. Y ese código se le paga a una empresa mexicana que tiene la representación de Noruega. Esa empresa, bueno, hace como 5 años SAP llegó a la UAM a vender el sistema SAP para universidades, y el sistema SAP es súper, hiper caro para una universidad pública. Lo que se decidió es no comprarlo. Las vueltas de la economía mundial es que esa empresa a la que pertenece el código con el cual se desarrolló la base de software
el CIES, el sistema, el ERP de la UAM, la compró SAP. No solamente la compró SAP, sino que además va a dejar de funcionar esa base de arquitectura de código, y eso significa que los códigos bajo los cuales está elaborando o funciona el sistema de la UAM está en riesgo de seguir operando, porque tenemos que ver toda esta parte de forma de operación de plataformas de los códigos, que es el mecanismo instrumental de diseño de software. No es el mecanismo instrumental de diseño de hardware, es el mecanismo instrumental del diseño de software, ¿sí? De todos los riesgos que platicaron sus compañeros, ¿a qué riesgo se está enfrentando la UAM? Nuevamente, la pérdida de información. No, ya no estamos hablando de información, Gerardo, aunque sí está. La información es un segundo, un poquito antes, piénsale un poquito más. Por ahí tienes la respuesta tú. Es muchísimo más grande que la pérdida de información, Gerardo. ¿A quedar como tal obsoletos, sin función? Más, a ver, que te muestren los riesgos. Por ahí va. No es propiamente la obsolescencia, ¿eh? Bueno, hablando en su sistema, porque la universidad puede seguir operando y a lo mejor tendrá que contratar otro servicio, otro código, pero a la migración de los datos y qué tanto se acoplen los datos al nuevo sistema, algún código que no sea compatible y no se desencripte. Los códigos es como, a ver, es un tanto como cuando uno hace una traducción del árabe al castellano, del chino al castellano, o del japonés al castellano. Los códigos de los lenguajes tienen que ver con una concepción de la realidad, y no solamente existe esta falta de homologación o equivalencias. No hay equivalencias adecuadas entre un lenguaje y otro. No hay equivalencias adecuadas entre un código y otro. ¿Sí me explicó, Gerardo? Sí. Y lo que tenemos que ver es que cuando nosotros decidamos, o sea, el código abierto puede ser una opción muy llamativa para elegir el desarrollo de un software o de un ERP basado en código abierto, porque es gratis. Y el problema es que el código abierto, o que algunos códigos pueden ser adquiridos, o en el caso de nosotros no fue un código abierto, pero sí los códigos abiertos hay que estarlos manteniendo, y debe haber una base de diseñadores de ingeniería que le den esa parte de mantenimiento. En el caso de nosotros utilizamos un código no abierto que le pertenece a una compañía, pero que las tendencias del mercado global hacen que esos buenos productos, porque es un buen producto, es un buen desarrollo, lleguen a desaparecer, no por su falta de funcionalidad o su obsolescencia, sino por una lógica de mercado. Y nosotros tenemos que integrar en nuestros análisis la lógica de mercado, porque estas se van configurando en grandes monopolios. Lo más terrible de los códigos es lo que se le reclama a Microsoft, porque el código es como privatizar el lenguaje castellano. Imagínense que nosotros tuviésemos que pagar por usar el abecedario. ¿Sí me explicó, Gerardo? Sí, profesora. De eso se trata, y nosotros tenemos que observar no solamente los atributos técnicos, sino los atributos legales y los atributos y las interacciones de mercado en donde se mueven estos esquemas de los cuales vamos a ser dependientes. Entonces, bueno, tengo una duda ahí. Sí. ¿Código abierto para Linux? Sí, código abierto, un código abierto es como Linux. Linux es el código abierto más amplio. Entonces, software libre. ¿Habría riesgo ahí que alguien más meta mano en mi desarrollo?
No, no, porque son comunidades basadas en un valor que es la democratización de toda la informática. Aquí, por ejemplo, nosotros, y se lo digo porque yo lo conozco, y de hecho tenemos además un placer en Acer, ustedes todavía no nacían. En 1994-95, Acer así hizo un crecimiento muy grande y uno de las personas creativas de Acer era el principal exponente, el principal defensor de Linux y de software libre, que se llama Fernando Romo, o el POC. Él desarrolló toda esta base y el diseño de la venta de computadoras por medio de Telmex, de Prodigy Internet. No fue una idea de Telmex, sino fue una idea de Acer. E integró en las máquinas de Acer dos posibilidades de que tengan Microsoft, pero que tengan Linux, ¿no? Él tenía una página que se llama, no sé si todavía existe, Cofradía, y en esa página cofradía.org.net.com pueden ustedes tener acceso a bajar softwares de código abierto que ya están probados por ellos, ¿no? Y es un impulsor muy grande de esto. Dentro de ese grupo de trabajo, el actual director de tecnologías de la información de la UAM formó parte del equipo de POP, que es Max Ulises de Mendizábal. De hecho, Max Ulises trajo aquí a Joseph Steiner, me parece, que es el principal impulsor del código abierto, que hacen una lucha frontal contra todas las políticas empresariales de Microsoft. ¿De qué se trata el código abierto? De captar diseñadores y desarrolladores de software con este código abierto para que pongan al servicio de toda la sociedad, empresas y personas físicas, soluciones basadas en código abierto. Lo único que piden es que se usen. ¿Qué es lo que generalmente hacen? Que no utilizan como sistema operativo de sus máquinas Windows, utilizan otro sistema. Por el código abierto no se paga nada. No sé si esa era la pregunta, Gerardo. Sí, como tal, pues me surgió esa duda del código abierto porque sé que si desarrollo ahorita algo para Linux y estando en línea, pues alguien más puede usarlo. Y aparte meter mano, porque como tal no hay las licencias que operan para utilizar Office, o bueno, en Linux no se llama Office, ni PowerPoint, ni Word. No, aunque sí hay mecanismos de control para los diseñadores. O sea, sí se les permite, o sea, el código abierto, haz de cuenta que tú eres el que diseña un software de ventas, ¿no? Y pones a la disposición del usuario que vende el código bajo el cual está diseñado ese sistema de ventas, para que su diseñador lo pueda manipular. O sea, el código abierto significa que le das las tripas del software al usuario. Nosotros compramos Windows, pero Windows nunca nos da el código bajo el cual está hecho Windows. No sabemos las tripas de Windows, ¿o sí? No, solo tenemos las licencias de Exacto, lo podemos usar y si tenemos un problema que dicen, mande un correo a Windows y no sé qué, ¿sí? En el caso del código abierto es de que ahí está el producto, pero ahí están las tripas del producto para que le metas mano. Ah, ok. Gracias. Era ¿Sí? mi duda. Sí, gracias. Preguntas, dudas, entonces, dos temas, un tema el de la seguridad, Daniela Armando, que creo que está ausente en toda su presentación, también está, hay que avanzar y pensar un poco más sobre esta idea del almacenaje de la información, y hay una cosa que comentó alguien, dice, hablaron de la trazabilidad, y que eso permite el control de la documentación. Yo les comento que muchas ocasiones en este diseño de materia no se observa la parte de la gestión documental. La gestión documental es fundamental, es una pieza clave porque en los documentos están los datos y los datos es la unidad operativa para el manejo de la información. Pero en los documentos es en donde se hacen
donde se generan las evidencias de la realidad. Los sistemas de información es una captura de esa realidad que debe ser procesada. Y no avanzaron, o sea, yo puedo entender a qué se refiere esto de la trazabilidad, pero no sé si sus compañeros entienden a qué nos estamos refiriendo con trazabilidad y por qué trazabilidad permite controlar la documentación. Antes de controlar la documentación, debemos de tener claro qué cosas, los procesos, los procedimientos, las hojas de instrucción, todo lo que le pedimos a los usuarios que integren en los documentos, ¿sí o no? Y tenemos que ver de qué manera la factura está ligada con una póliza o la póliza está ligada con el historial de ventas del cliente. Y cómo esta póliza está ligada con mi cuenta de bancos. Ese trazo, ese vínculo es lo que nosotros tenemos que identificar. Pero no sé si ¿quién fue la que lo dijo? No sé si Daniela, no fue Daniela o Victoria. Sí, ¿verdad, Victoria? Sí, profesora. Entonces necesito que avancen en esa idea de la trazabilidad de la documentación. Hay otras cosas que los espacios virtuales. La palabra virtual ha tenido muchas críticas. Daniela, tú utilizaste esta palabra. La virtualidad está ligada con la no realidad. Y hay algo que ya se reconoce en la digitalización, en el mundo digital, que es tan real como lo que pasa en el mundo presencial. Entonces, habría que pensar en que si estamos hablando de espacios alternos a los que pasan en la vida presencial tradicional de las organizaciones, pensemos en otro tipo de palabras, espacios remotos, espacios digitales, o definir con claridad que nos referimos a la virtualidad cuando están siendo desarrollados en un ámbito digital, ¿sí? No que no sean reales, porque nosotros pensamos, y ustedes observen, busquen en cualquier diccionario qué se refiere con virtual en algo que no es real, pero tan real es que genera obligaciones y responsabilidades para los actores, que genera impactos económicos para la organización. Tengo otras tareas, esto del error humano, aumenta la automatización de las tareas, disminuye el error humano, es escalable y flexible, todavía lo tenemos que ver, pero ver, ya eligieron a sus compañeros que van a exponer la actividad. ¿Ya los eligieron? Daniela, Armando, Victoria, Arcelia, Itzel. Usted elija, profesora. ¿Mande? No, ustedes van a elegir. Yo ya me cansé de ser la mala, así que elijan ustedes. A nadie. ¿Qué? No, esa no es respuesta, si no tú pasas, ¿eh? A ver, los escucho. ¿Cuántos tienen que ser, profesora? Son 3 tareas, tres actividades a 3. Okay. No, pues ya le están preguntando a sus compañeros. Agárrenlos así en curva, chicos. Daniela Segura, profesora. A ver, Daniela Segura. ¿Sí? Sí. Tú explícanos, a ver, ¿puedes poner en grande este diagrama de función principal del ERP? ¿Y cuál era la pregunta que yo les pedí que hicieran, que pensaran en qué cosa? Fue que dijo que cómo se relacionaba alguna de las funciones a la empresa, o sea, qué significaba. Yo aquí, este esquema, le encuentro unos errores, pero
Primero era qué significaba cada uno de estos apartados, análisis de información, automatización, contabilidad y demás. Y después cómo estaban relacionados igual en esta, después de esta descripción ustedes podían hacer una correlación jerárquica diferenciada en cada uno de estos apartados. Así fue como lo dije, ¿no? ¿Itzel? Sí. Entonces, Daniela, ¿qué avanzaste sobre esta gráfica? Bueno, en primer lugar, yo creo que el análisis de la información se refiere a cuando habilitan el flujo de la información, a que integren todos estos datos y eliminen la duplicación de estos. En la segunda es la automatización, y yo lo relacioné con lo que usted dijo de la robótica en el otro, cuando todos estos elementos físicos y no físicos se interrelacionan con el almacenaje en la empresa. En la contabilidad podría ser con la recopilación de datos en términos de contabilidad, todos los movimientos de la empresa. Y en relación con la generación de informes, la gestión de compras, la gestión de proyectos, la gestión de stock e inventarios. Y el pago online se relaciona con las operaciones en tiempo real, pues se dedican a regular el flujo de todos estos datos. Así yo lo entendí. Ok, y de gestión de compras, gestión de proyectos, gestión de stock e inventarios, operaciones en tiempo real, que es pagos online, ¿qué nos dices? Estos yo los relacioné todos porque pues finalmente son operaciones en tiempo real. Son todos estos flujos que la empresa tiene que hacer. Ok, bueno, yo difiero un poquito en algunas cosas que señalas. Efectivamente yo utilicé como ejemplo los almacenes y la automatización, tanto el análisis de la información y generación de informes, yo los pondría como en una categoría diferente. La automatización de los procesos con operaciones en tiempo real. Y por ejemplo, fíjense, tienen tres palabras que hablan de gestión. Gestión de stock, gestión de proyectos y gestión de compras y ventas. Estas son de una categoría diferente y cuando estamos hablando de gestión de stock, estamos hablando de stock y de inventarios. ¿A qué les refiere a ustedes? Es regular el flujo de las mercancías o productos de la empresa, ¿no? ¿En qué sentido? Regular el flujo de las mercancías y productos de la empresa. ¿En qué sentido? Pues me imagino que en los almacenajes. Ok, entonces podemos partir de una primera aproximación, lo que entra y lo que sale en el almacén. Pero solamente es lo que entra y lo que sale en el almacén, Daniela. Pues podría ser. No, de hecho, la gestión, el stock y los inventarios, el núcleo sí es en el almacén, pero su gestión se va ampliando a dos áreas correlacionadas, porque el almacén, pensemos en una especie de cadena. El almacén es un engrane de una cadena. Del lado predecesor, que es la cadena de solicitud de ventas, ¿no? En donde más bien de compras, los que diseñan todas las compras, que son los que le van a dar el suministro de entradas. Y del lado de las salidas, ¿a quién vamos a tener? A ventas, ¿no? Entonces, la gestión de stock e inventarios, no, aquí lo más importante, aunque el ERP está pensado de manera modular, en donde los primeros módulos son las áreas funcionales y la forma en la que están relacionados esos módulos son los procesos, ¿sí? No quiere decir que veamos, y esto es bien importante, no quiere decir que veamos a cada área de manera aislada. No son islas, aunque sean módulos. ¿Sí me explico? Y la gestión de stock y de inventarios debe estar ligada ¿con qué? Con la gestión de compras y la gestión de ventas. ¿Sí ya quedó un poco más claro, Daniela? Pero la gestión de compras y la gestión de ventas
debe estar ligada con algo que aquí no está pasando. ¿Qué es lo que falta aquí? La parte financiera. ¿O está? No. No está. Para que yo compre, necesito tener dinero. Y para que yo le siga vendiendo al cliente, el cliente me tiene que seguir pagando. Entonces, falta toda la parte de gestión financiera acá. Ahora, la gestión de proyectos, ¿a qué se refiere? ¿Quién les puso? ¿Victoria? ¿O Itzel? No, yo, doctora. Ok. ¿A qué se refiere la gestión de proyectos? Gracias, Daniela. Bueno, lo que pasa es que yo entendí que la función que ofrecían era independientemente en base a programación. Entonces, por ejemplo, en la gestión de inventario y stock, bueno, stock e inventario, te ayudaba la organización desde el precio hasta los pedidos. La gestión de compra y ventas que usted mencionaba eran opciones para controlar los gastos y entradas desde un solo lugar. Y por lo tanto, la gestión de proyectos es la integración de finanzas que permite calcular las ganancias. Aunque para la gestión de proyectos necesitas tú establecer un sistema de gestión basado en proyectos y no basado en funciones. Y eso lo deben de tener ustedes claro, y si no lo tienen claro, queda como hueca la idea. Pero lo más importante de todo esto es de que, aunque la base operativa de un ERP son las áreas funcionales, no se tienen que ver las áreas funcionales de manera aislada, inconexa. Sí, eso es la ventaja de los ERPs, que parte de esta distinción funcional con una interrelación por medio de los procesos. Yo lo que observo aquí es de que estas tres grandes, digamos, grupos de actividades, que es gestión de stock, gestión de proyectos y gestión de compras, deben de estar vinculadas, por ejemplo, con la generación de informes. La contabilidad, recuerden que tiene una aplicación diferente. La contabilidad tanto aplica para el inventario como para los proyectos, como para compras y ventas. Entonces, presentarlo de esta manera creo que no ayuda mucho a la clarificación de lo que debe ser el ERP. Más aún, el principio de la flecha, en el principio de la flecha está análisis de información cuando debería de ser el final de la flecha. Lo más importante de la función principal del ERP es obtener, gestionar y analizar información. Porque es un sistema de información, no informático ni de procesos. Es un sistema de información que se va comunicando mediante la forma en la que van sucediendo los procesos, en donde intervienen diferentes áreas, diferentes espacios. ¿Sí? Entonces creo que este diagrama me llamó la atención cuando lo expusiste porque me generó más dudas, ¿sí? Y por la forma en la que están organizadas estas, digamos, estos cuadros. Vamos con el siguiente. Gracias, Itzel. Profesora. Mándeme. De nada. Yo también tengo, bueno, es que tengo una duda igual con respecto al diagrama. A ver, dime, Ana. Es que, o sea, bueno, no sé, porque entiendo, o sea, sí entiendo que son las funciones, pero así como está puesto, entiendo que es como un ciclo o no tiene nada que ver. Es que yo no lo veo como ciclo porque empieza con el análisis de la información. O sea, en todo caso debería de empezar con el análisis de datos, el análisis de operaciones para lograr la automatización, el registro de esas operaciones, pero el registro de esas operaciones en contabilidad es solamente económico, faltaría el registro de procesos, es decir, de resultados, de actividades, etcétera, no viene acá.
la generación de informes tiene que estar vinculada con, no solo, fíjense, primero se analiza la información y se genera informes. ¿No debería de ser al revés? Sí. Entonces creo yo que el diagrama o le falta algo explicativo o en mi opinión creo que no ayuda mucho porque además permite solo, o sea, nada más sugiere una dirección en términos de ciclo, pero lo que más me causa confusión es que solamente tiene 3 grupos de actividades de gestión, la gestión de stock de inventarios, de proyectos, que la gestión de proyectos, insisto, es una modalidad de administración en donde las áreas funcionales se generan en grupos grupos multidisciplinares, un representante de cada área para gestionar un proyecto. Por eso me causa como, creo yo que no es la mejor forma de agrupar las diferentes áreas de gestión de una organización. Entonces, luego, por ejemplo, dice operaciones en tiempo real, sí, hablando de esta disponibilidad en riesgo, pero también estos conceptos que nos los hemos apropiado de manera muy acrítica, pues hay que ponernos detenernos tantito para decir, bueno, si yo voy a una tienda, ¿no estoy haciendo una operación en tiempo real? ¿O a qué se refiere con la operación de tiempo real? Que conforme yo la hago, la estoy procesando. O sea, hay ocasiones que nosotros pido mi factura y llega al contador 2 días después. ¿A qué se refiere con la operación del tiempo real? Que conforme yo hago mi pago, inmediatamente el banco me descarga de mi cuenta. ¿A qué nos estamos refiriendo con operaciones en tiempo real? Que conforme sucede, impacten los sistemas de información. Impactan. Yo les decía, hablando del caso de Liverpool, y a algunos de ustedes les ha pasado que llegan a una librería, que llegan a una tienda de autoservicio, quieren comprar algo y en el sistema dice, sí, hay uno en el inventario, pero no lo encuentran. ¿No les ha pasado alguna ocasión eso? Sí. A mí me pasó en Liverpool, por eso me extraña que Liverpool tenga SAP, porque me ha pasado más de una ocasión en Liverpool que, bueno, quiero esto, pues es que el sistema sí marca que hay 2, pero no las encontramos. O desde su página, ¿no? También muchas veces, bueno, ahí te aparece en la página de Liverpool como consultar en qué tienda está disponible y ya llegas a la tienda y no lo tienen. No lo tienen. Entonces sí hay que pensar en estos conceptos que nos los apropiamos por moda, por facilidad, porque están en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué estamos entendiendo por operaciones en tiempo real? Que conforme sucede, impacta los sistemas de información. Es decir, apenas yo pido una orden de compra, esa orden de compra va a integrarse a toda la información de ventas para que ventas haga la solicitud a compras y prepare todo el material para la satisfacción de mi pedido. De eso se trata operaciones en tiempo real, de no esperarse a hacer un corte para poder generar un informe. Entonces, el diagrama creo que es una buena inicio, Itzel, pero creo que hay que integrarle, hay que intervenirlo más porque es poco claro. Y sí creo yo que no inicia con el análisis de la información, inicia con el análisis de los procesos y de los datos, y debe terminar con el análisis de la información para la toma de decisiones. Ok, doctora. ¿Sí? Ok. El siguiente, ¿a quién van a elegir? Rápido. Profesor, es la 1. Pasa de la 1. Ya, vámonos.
Cuídense mucho. La próxima clase terminamos con esto. ¿Y a quién le toca exponer el próximo equipo? ¿A quién le toca? ¿No está?